La violencia contra las mujeres es compleja, es una violencia estructural. Y al ser una violencia estructural requiere de acciones también de tipo estructural. Los ciudadanos tienen el poder de apagar la televisión, de dejar de consumir ciertas noticias, cuando la responsabilidad por parte de los periodistas y de los medios de comunicación no está cumpliendo las exigencias de la sociedad civil. Bueno, históricamente los medios masivos de comunicación, medios electrónicos, medios impresos, eran usados como vehículos por las fiscalías para impulsar ciertas narrativas que tenían que ver con la revictimización o criminalización de las víctimas. Y en el caso de la ley Ingrid, lo que ocurrió fue que tras su feminicidio, un asesinato brutal, las imágenes de este crimen comenzaron a circular en internet, en redes sociales, y la respuesta a esto por parte de la sociedad civil, sobre todo grupos colectivos de feministas, fue pues de rechazo, de condena. En el caso de la prensa, la imagen del crimen, pues lo que provocó fue que los grupos de mujeres protestaran afuera de las instalaciones de la prensa, y la reacción social, la exigencia de la sociedad civil, consecuentemente provoca que se genere una ley, la ley Ingrid, que es impulsada pues, por el legislativo para pues, prohibir que se difundan este tipo de imágenes que solamente vulneran la integridad de las víctimas y pues las ponen en una situación de exhibición. Todavía falta que sea aprobada en el Código Penal Federal completamente, sin embargo ya varios estados han aprobado esta ley en sus códigos locales. Revisar qué es la violencia mediática puede tener diversas aristas dependiendo desde dónde queramos hacer el análisis, dado que es un concepto que se ha manejado desde diversas disciplinas. Si lo revisamos específicamente desde lo que dice la norma, vamos a encontrar su definición en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Qué es la violencia mediática según lo que describe la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia? Es todo acto a través de cualquier medio de comunicación que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y niñas, produzca o permita la producción y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres, que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida. Además, la violencia mediática se ejerce por cualquier persona física o moral que utilice un medio de comunicación para producir y difundir contenidos que atentan contra la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de las mujeres y niñas, que impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. La posibilidad de describir en las normas este tipo o esta expresión de la violencia contra las mujeres surgió a partir justo del 2020 del feminicidio de Ingrid Escamilla. Las imágenes del cuerpo de Ingrid Escamilla fueron difundidas a través de los medios de comunicación. Al menos los datos que se precisaron por parte de la Fiscalía fue que uno de los primeros policías, que le llaman primeros respondientes, es quien filtró estas imágenes. En el 2021, la Fiscalía de la Ciudad de México, en el artículo 293 quater, describe dentro del capítulo de los delitos en el ámbito de procuración de justicia que personas en el servicio público que filtren imágenes y que estén relacionadas con una investigación, entonces serán acreedoras a una sanción porque estarían cometiendo un delito.
Y a partir entonces, también del 2021 a la fecha, diferentes entidades federativas, incluyendo el Congreso de la Unión en el Código Penal Federal, han descrito lo que sería, lo que se ha denominado la Ley Ingrid. Ahora bien, cuando decimos ley, no estamos hablando de una ley en específico. Estamos hablando de que quizá, en el mejor de los casos, lo que se esté haciendo es hacer una modificación en los códigos penales estatales o en este caso también en el federal para describir esta otra conducta que hoy se identifica como un acto más de violencia contra las mujeres y entonces es la descripción de un delito más dentro de los códigos penales. La importancia de que se describa además en las leyes, por ejemplo en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de cada entidad federativa, implica entonces que se haga una serie de acciones como política pública que atiendan esa problemática que se está reconociendo como una expresión más de la violencia. Luego entonces, generalmente cuando se dice Ley Ingrid en el Estado de México es porque se incluyó la descripción del delito en el Código Penal del Estado de México. Lo ideal sería que se incluya en el Código Penal, pero también en la ley, para que entonces se realicen acciones no nada más de tipo punitivo, sino también lo que tiene que ver con la prevención a partir de política pública de Estado. A 4 años podemos decir que el factor como más importante o más bien más visible ha sido un cambio cultural que se ve sobre todo en esas portadas de los tabloides de nota roja, que después de este tema que fue abordado de una manera muy revictimizante y amarillista en el periódico La Prensa, pues ahora sí, no sé si ustedes lo han notado, pero creo que ya se miden un poco más en cuanto a este tipo de coberturas, aunque evidentemente falta muchísimo todavía, pero al interior de las redacciones creo que sí hubo un cambio en la forma en la que están abordando este tipo de violencia. Creo que si los medios de comunicación tuvieran suficiente sensibilidad y capacitación en coberturas de género, no requeriríamos una ley como las que ya fueron aprobadas en el Estado de México, en el caso de la Ley Ingrid o Ley Ocaña, también conocida así. Nos hablan de que se tiene que tomar medidas ante estos vacíos éticos en los medios de comunicación que están vulnerando a las víctimas. Yo recuerdo que en el caso de Ingrid Escamilla, la respuesta de la sociedad fue bombardear las redes sociales con imágenes de paisajes, de flores, de mariposas, de otras cosas, porque las imágenes de este crimen brutal habían sido viralizadas y sin pensar, ¿no?, en las víctimas directas que son las propias familias. Entonces, creo que esta respuesta de la sociedad nos mandó un mensaje a todos y aunque ha sido un largo camino para llegar a que las propias redacciones tomen medidas al interior con talleres, capacitaciones, etcétera, pues sí, las familias han exigido una respuesta más contundente. Cuando hablamos de libertad de expresión, estamos hablando de un derecho humano. Los derechos humanos no son ilimitados. Los derechos humanos también, a su vez, conviven con otros derechos humanos dependiendo del caso en particular. La limitación, por ejemplo, de la libertad de expresión es cuando esta libertad atenta contra la dignidad humana. Si se atenta contra la dignidad humana, se atenta, por ejemplo, contra la libertad, se hace apología de la violencia y además el discurso también promueve el odio, la discriminación, la desigualdad entre hombres y mujeres, la desigualdad de género, etc. Entonces, ese es el límite de la libertad de expresión. La redacción específica, como quedó en el Código Penal, es muy ambigua y sí se puede prestar a entonces limitar la libertad de expresión. Por ejemplo, la descripción que hacían de, como se dice en materia penal, sujeto activo de la conducta, es decir, quien podría realizar este acto, decía al que.
y eso significaba cualquier persona y podrías ir jugando como en la ambigüedad de a quién se le podría aplicar una norma como esta. Y lo que se señala específicamente a partir de la experiencia del caso de Ingrid Escamilla es que en el servicio público y en la investigación se tenga el cuidado tal para respetar la dignidad de la persona, aunque ya no esté en vida, pero también tiene familia, ¿no? Estamos hablando de alguien que tiene una historia también y que además impacta directamente en la percepción social que se tiene de las violencias y de las mujeres. Y además que los medios también abonen a esos discursos. Se ha dicho mucho ya que no tiene que ver con la libertad de expresión, en tanto que no está diseñada para sancionar medios de comunicación o periodistas, sino servidores públicos, sobre todo los que tienen que ver con estas carpetas de investigación, que en muchas ocasiones hacen estas filtraciones para entorpecer los procesos, para que no se llegue a la justicia o simplemente para lucrar, ¿no?, con estas tragedias. En el caso de la libertad de expresión también hay que recordar que, pues si bien es un derecho constitucional, un derecho humano, también tiene límites, y este límite pues es evidentemente cuando hay derechos humanos de por medio y los derechos de las víctimas se pueden ver vulnerados. Lo ideal sería que se autorregularan los medios y que al interior de los medios de comunicación pues las directoras, los directores, las personas que diseñan y deciden la forma de abordar los temas que van a ser publicados en sitios web o en noticiarios o en periódicos, fueran los que filtraran, ¿no?, fueran el primer filtro para que estas imágenes nunca vuelvan a estar en una primera plana de algún periódico. Es una medida que las familias han exigido ante estos vacíos. En el tema de Ingrid Escamilla fue un parteaguas que fue aprovechado también por muchos legisladores para subirse como al tema con ese tipo de sanciones, pero creo que también había una especie de costumbre de que las fiscalías podían hacer estas filtraciones sin que ocurriera nada, entorpeciendo investigaciones, revictimizando, y en el caso de Ingrid y de Octavio, además, pues exhibiendo de la forma más brutal su imagen, su cuerpo, que antes de tomar ese tipo de decisiones de filtrar alguna imagen o alguna información que perjudique un proceso, que revictimice, que perjudique una familia, pues decidan no hacerlo. Lamentablemente todavía vemos a periodistas que lo hacen y que, como ya no es tan fácil que lo hagan en los medios de comunicación, pues deciden hacerlo en sus redes sociales. Y creo que ahí la sociedad es la que también toma como cierta distancia, ¿no?, de este tipo de periodistas, de reporteros. Más allá de lo punitivo, deberíamos en general como sociedad pensar en que esto no debería de pasar, ¿no?, ser conscientes de las implicaciones y pues resguardar principalmente a las víctimas y a sus familias, que son pues los que más sufren en este tipo de situaciones. Que exista descrito dentro del Código Penal es importante porque también estamos hablando de lo que una sociedad identifica como reprobable y donde el Estado tiene la obligación de intervenir como quien ejerce el poder punitivo, ¿no? Es quien puede sancionar. Se ha podido identificar que la sola línea de punibilidad para atender una problemática no resuelve la problemática. Es una de las aristas. La violencia contra las mujeres es compleja, es una violencia estructural. Y al ser una violencia estructural requiere de acciones también de tipo estructural. No es posible creer que con describirla dentro de un código penal, entonces ya va a ser sancionada y en consecuencia va a haber acceso a la justicia y poco a poco va a ir desapareciendo la conducta en los diferentes contextos sociales. Las violencias se van sofisticando.
Las personas podemos estar habituadas a cierto tipo de conductas que no por haberlas realizado tradicionalmente, no porque estemos acostumbradas a estas conductas, significa que no sean violencia. No estamos diciendo que todo es violencia, pero muchas de las actitudes, acciones que realizamos todas las personas en nuestra cotidianidad sí que lo son. Y que hoy día vamos descubriendo estas violencias a partir de quienes viven esa violencia. Si nos sentimos incómodas ante una situación, esa es una alerta. Y entonces busquemos las redes para acompañarnos, porque ante una violencia estructural, una persona no puede contra esa violencia. Entonces es necesario crear estas estructuras que nos acompañen, estas estructuras sociales, pero también institucionales, para atender una problemática tan grave como es la violencia contra las mujeres. En general, los medios de comunicación se creían los todopoderosos en términos de que pues, lo que publicaran no iba a tener una repercusión. Gracias a redes sociales, creo que el mensaje ya les llega de forma contundente, de rechazo de este tipo de periodismo, no es el que queremos, no estamos pasando por alto que sigan filtrando información que en muchos casos pues sí ha entorpecido investigaciones, sí ha dejado en libertad a muchos victimarios. Los ciudadanos tienen el poder de apagar la televisión, de dejar de consumir ciertas noticias, cuando la responsabilidad por parte de los periodistas y de los medios de comunicación no está cumpliendo las exigencias de la sociedad civil.